las cosas que yo creo, considero y siempre espero en Dios que así sea, es que tu vida y la mía sean vidas consagradas. Amén. Así que se le vas a poner un título a lo que vamos a platicar hoy en la primera, se llama Vidas Consagradas. Amén. Muy bien. ¿Qué es consagración? Consagración tiene que ver con alguien que está dedicado, alguien que se santifica o se aparta para vivir una vida diferente, alguien que está entregado y pertenece a Dios. Es alguien separado para algo o para alguien, en este caso para servir a Dios y para honrar a Dios. Es uno que está apartado, uno que está ungido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Si estamos ahí, si alcanzó a escribirlo, o si no, se lo repito. Si usted lo está escribiendo, qué bueno. Si no, si tiene una mente privilegiada y guarda toda la información, gracias a Dios. Pero si usted es como yo, que de repente hay algunas cosas que no logro captar, entonces escribo. A veces también he predicado sin escribir nada, y a veces he escrito y cuando predico no necesito el apunte, pero regularmente tengo algo de apuntes para estar guiándome, ¿no? Y la verdad es que vidas consagradas tiene que ver con vidas que son apartadas exclusivamente para Dios, apartados para Dios solamente. En el pasado yo sé que vivimos una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida sin el Señor, una vida sin propósito, una vida sin planes, una vida sin anhelo, sin visión, sin misión, una vida insípida, una vida que no le hallamos el propósito por el cual estábamos en la tierra. Y entonces hacíamos toda clase de cosas, toda clase de mal, inducidos o dirigidos por alguien que no era Dios. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, todo cambia. O hemos de entender que todo debe de cambiar si ¿Estamos? Cuando el Señor llega a la vida nuestra, todo da un giro de 180 grados. Todo tiene que cambiar, todo cambia. No podemos vivir una vida, si hemos dicho que somos y estamos apartados, consagrados para Dios, no podemos vivir una vida con un corazón dividido. Un corazón dividido es un corazón que quiere tener los beneficios que Dios da y todo lo que Dios nos ofrece a través de su palabra y las promesas, pero quiere estar muy ligado al mundo y quiere hacer lo que el mundo hace, comportarse como el mundo se comporta, tener la moda del año, vestirse a la moda, tener el mejor celular, el más caro, porque el mundo así lo trae. Y entonces a veces el hombre tiene un corazón dividido. Y ahora que estaba leyendo Isaías, lo he leído muchas veces, pero Dios le habla al pueblo de Israel y Dios le llama la atención al pueblo porque le dice en alguna ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y que Dios le diga eso al pueblo es que tenemos que hacer un alto y revisar realmente si nuestra vida es una vida consagrada a Dios en su totalidad, o todavía andamos dando tumbos por el mundo, oyendo al mundo para ver qué se siente estar haciendo cosas del mundo y a ver qué me dicen allá. Y gente de Dios va a buscar consejos allá afuera, donde la gente el consejo que le va a dar va a ser un consejo errado, pero el consejo de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Así que nosotros, cuando hablamos de vidas consagradas, hablamos de que son vidas apartadas para Dios, para que Dios haga su obra, para que Dios ponga sus propósitos, para que Dios cambie y transforme los pensamientos, para que Dios obre de una manera tan extraordinaria que tú sepas que en tu vida hay un antes y un después. ¿Sí me explico? Que tú sepas bien, hay un antes sin el Señor y un después con el Señor, porque mi vida a partir de ese momento nunca más fue igual. Y cada quien debe tener un antes y un después en su vida. Si usted no lo tiene y tiene así dudas, es mejor que hoy usted considere que puede ser para usted un antes y un después en el Señor. ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo?
en la palabra de Dios vamos a encontrar que Dios anhela no solamente personas consagradas. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios apartó una nación llamada Israel. De todas las naciones de la tierra, Él escogió a una nación. Esta nación es Israel. De Israel, que tenía 12 tribus, de esas 12 tribus escogió a una tribu para que le pudiera servir y para que pudiera ofrecer sacrificios, holocaustos, etcétera, en el templo, llamada la tribu de Leví. De la tribu de Leví escogió a una familia, la familia de Aarón, para que pudiera estar como sumo sacerdote delante del lugar santísimo. Y entonces vemos cómo Dios anhela vidas consagradas, naciones inclusive consagradas a Él. Esta nación mexicana ha batallado porque el adversario ha influenciado a la nación para que la nación haga muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y así anduvimos en el pasado, haciendo cosas en contra de lo que Dios había establecido en su voluntad. Pero un día Dios vino a obrar en nuestro corazón, tocó nuestro corazón, nos hizo un llamado, nos escogió, y tú y yo tomamos una decisión por el Señor Jesús. Cuando ya estamos en el Señor Jesús, ahora lo que sucede y lo que pasa es que Dios anhela y quiere una entrega para Él, porque Dios es Dios celoso, dice su palabra. ¿Sí estamos? ¿Estamos? Dios es Dios celoso, e inclusive nosotros tenemos que preguntarnos cuando tenemos duda, cuando vamos a hacer algo y no sabemos si está bien o está mal. Tenemos que preguntarnos cuando menos: ¿esto que voy a hacer lo haría el Señor Jesús? ¿Esto que voy a decir lo diría el Señor Jesús? ¿La manera de comportarme sería el comportamiento del Señor Jesús? ¿La manera de vestirme sería la manera de vestir del Señor Jesús? Y no le digo que vista como en el tiempo de los judíos, ¿verdad? Pero si usted pregúntele a Dios: ¿está bien así, Señor? ¿Mi vestimenta es la adecuada? ¿Está bien como un consagrado, consagrada? ¿No hago caer en tentación a nadie? Y usted toma sus decisiones de acuerdo a la dirección de Dios. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Entonces Dios, desde el Antiguo Testamento, vemos a Dios escoger o consagrar o apartar una nación, tribus, una tribu, los primogénitos, los sacerdotes, inclusive los reyes, eran consagrados, ungidos y apartados para lo que tenían que realizar. Y los que se levantaron por sí solos, o porque solamente tenían gente, o porque alguien tenía o alguien los seguía, esos reyes no perduraron en Israel. Esos reyes simplemente pasaron como malos reyes en Israel. Pero vemos a reyes consagrados y apartados que pudieron dar muestras de la gloria y de la gracia de Dios en el pueblo de Israel. Ahora bien, en la palabra de Dios, en el libro de 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10, Apocalipsis 1, 6 y número 6 del 1 al 8, habla de la consagración, y Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí estamos? Reyes y sacerdotes para nuestro Rey. Y entonces, si lo somos, tenemos que saber que tenemos que vivir una vida consagrada y apartada para Él. ¿Sí estamos? ¿Aquí no ha conocido gente consagrada en el mundo? Ahí tenemos a Chente, que hace poco falleció y decían que era un consagrado de la música mexicana, regional mexicana, decían, ¿no? El más grande charro que ha dado México, porque él dio todo por el todo para dar a conocer la música mexicana, no solamente en México, sino fuera del país. Y a los 81 años se fue, pero todavía dejó canciones grabadas. A 81 años él todavía cantaba. Y estamos hablando que alguien que le cantaba, ¿a quién le cantaba? A las mujeres, a los caballos, a los burros, a los bueyes, a las vacas. Pero nosotros somos un pueblo
que le canta al Dios todopoderoso, que le adora al Dios excelso y extraordinario. Un pueblo que se aparta y se consagra, porque el anhelo de nuestro corazón es que nosotros, al estar en su presencia, nosotros podamos tocar su gloria o sentir su presencia o poder experimentar la gloria suya. A veces llegamos con un corazón dividido, con tantos problemas que no hemos soltado, no los hemos puesto delante de Dios, o con tantas cosas o con tantas tentaciones que tuvimos allá durante la semana y no logramos nosotros ir a Dios. Entonces llegamos aquí, canto, no canto, le alabo a Dios, no le alabo, danzo, no danzo, toco el instrumento, no lo hago. Entonces estamos con un corazón dividido. En lugar de saber que si el Señor ya me llamó y me escogió y yo le entregué mi vida, entonces yo tengo que vivir una vida consagrada, donde tengo que saber cuál es mi posición en la iglesia, mi lugar en el reino, y tengo que estar seguro y confiado de que Dios me llamó para alguien que vive una vida diferente a lo que vivía en el pasado sin Dios. Amén. Pero en esos pasajes que le doy, Dios dice que somos reyes y sacerdotes para ofrecer, para dar a conocer de Dios. También nos dice en Números, habla de los hombres que se apartaban para Dios, o que hacían una especie de compromiso delante de Dios, y ellos se apartaban para Dios. No bebían vino, no se cortaban el pelo, no podían ir a un funeral. Su vida tenía que ser apartada solamente para Dios, y era una temporada, o podía ser toda su vida. En el caso del Señor Jesús, vemos que el Señor Jesús fue y será el hombre consagrado al 100% al Padre, de tal manera que vemos al Señor Jesús operar de manera extraordinaria, porque Él nunca hizo algo en contra de lo que el Padre había dicho o establecido. Vemos al Señor Jesús como el consagrado a seguir, como aquel apartado a imitar. Vemos al Señor Jesús como aquel que nos da el ejemplo que sí se puede vivir una vida en este mundo sin embarrarse las manos. ¿Sí estamos? ¿Está claro hasta aquí lo que estamos viendo? Yo espero que sí. Y si no, pues nos pregunta al final. Nada más que no tarde mucho, ¿verdad? No se crea, usted nos puede preguntar. Ok, mire, ¿qué vamos a consagrar? ¿Qué vamos a consagrar? ¿Qué piensa que vamos a consagrar? Nuestra propia vida, todo. En el libro de Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Si lo tienen ahí, por favor. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, cual también lo hará. Entonces estamos hablando que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene que ser santificado, apartado, consagrado, santificado para Dios, esperando el cumplimiento del tiempo de la venida del Señor Jesús, porque el que nos ha llamado, el que un día nos llamó, es fiel para hacer posible que nuestra vida sea guardada en sus propias manos. ¿Estamos? También en el libro de 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice lo que sigue. Ahí está. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Alguien ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, si lo ignoraba, a partir de hoy debes saber: tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo de Dios.
Antes tal vez templo del mundo, de toda clase de pecado, templo de las tinieblas tal vez en algunos casos, pero en su palabra dice claramente: ¿acaso ignoras que tu cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo de Dios, los cuales son de Dios, los cuales Él nos compró por precio, nos compró completos para que a la hora de nosotros entregar nuestra vida, entonces Él tenga todo de nosotros? ¿Cuánto? ¿Una parte? Todo, de la uña del pie gordo a la punta del pelo más largo de la cabeza. Todo es de Dios, pasando por los pensamientos, el corazón, la boca, los oídos, la nariz, la garganta, las áreas de nuestro sistema digestivo y todos los sistemas, las áreas sexuales, las rodillas, los pies, las piernas. Todo nuestro ser es y ha sido comprado por nuestro Dios, porque Él quiere tomar el lugar que le corresponde en nuestra propia vida. Amén. ¿Estamos hasta aquí? O sea que completamente le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Qué glorioso es que nosotros tengamos la oportunidad de saber que cada uno de los que estamos aquí le pertenecemos a aquel que pagó un alto precio para pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando aparentemente no valíamos nada, no teníamos nada, cuando aparentemente habíamos sido desechados, cuando aparentemente no había propósito ya para nosotros, no había ya aliento y anhelo de vida, cuando ya no había nada más aparentemente que hacer, el Señor Jesús viene a nosotros, nos compra tal y como estamos y empieza a trabajar con nosotros de una manera extraordinaria, que nos empieza a pulir y a quitar lo que no sirve, lo que no le agrada, lo que no es de acuerdo al propósito suyo, y empieza a moldearnos, porque lo que quiere es que nosotros, nuestro parecido sea cada vez más al Señor Jesús, a quien adoramos. Y en la medida que nosotros como consagrados le adoramos a Él y le exaltamos, entonces por causa de estar delante de su presencia cada vez más, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ahí el Señor nos va transformando, nos va cambiando, nos va renovando y nos va quitando lo que no sirve, porque cada vez que nosotros estamos en su presencia y delante de su gloria, algo va a suceder con nuestros corazones. Por eso la insistencia en que la iglesia tiene que llegar desde el primer minuto o antes para estar en un tiempo con Dios, alabando y adorando su nombre, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Él habita en medio de su pueblo, es que el pueblo va a cambiar, va a ser transformado, y entonces nuestra vida va a tener propósito si no la tiene, y vamos a saber claramente por convicción de que le pertenecemos a nuestro Dios. Y aunque el mundo nos haga ojitos, aunque el mundo te diga ven, ven, no pasa nada, le vamos a decir, tengo un dueño. Ahí sí pasa mucho. Ahí sí suceden cosas. Amén. Por eso que estamos hablando. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Ya lo tenemos? Así que, hermanos, os ruego. ¿Qué está haciendo el escritor? Rogando. Mira, Pedro, por favor, Pedro, te ruego. Timoteo, te ruego. ¿A quién más le decía este escritor? Acuérdese de sus discípulos. A Timoteo, a Tito, a Filemón, de paso a Pedro también, y le decía, te ruego, les ruego en el nombre del Señor Jesús, les ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Les ruego que presenten sus cuerpos, que entreguen sus cuerpos. Ya no lo usen para el pecado, ya no lo usen para hacer toda clase de mal, ya no lo usen para hacer toda clase de cosas contra voluntad del Padre. Les ruego en el nombre del Señor Jesús, entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios. Estaba rogando, pero cuando hablamos de esto es que el Espíritu Santo de Dios también de alguna manera le ruega a la iglesia y le dice a la iglesia ahora, en estos días, en esta temporada. No sabemos qué va a venir en el año 2022, no sabemos qué va a suceder, pero lo que sí sabemos es que Dios está llamándonos a una entrega. Dios nos está llamando a depositar delante de sus manos nuestra vida, porque solamente ahí hay seguridad, solamente ahí hay plenitud, solamente ahí hay gozo, solamente ahí hay alegría, solamente ahí, en medio de la tormenta, podemos tener bonanza y tener paz. En el libro de Romanos 6, versículos 12 y 13, Romanos 12 y 13, por si no queda claro ahí, ese pasaje estaba muy interesante. Dice 12 y 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el pasado, las partes de nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, los usamos para el pecado, para hacer lo que no convenía. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos dice claramente que nosotros no presentemos las partes de nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo para el pecado. Antes bien, entreguemos y presentemos delante de Dios todo nuestro ser, cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de cada uno de nosotros, para que seamos instrumentos de Dios, instrumentos de justicia, dice su palabra, porque fuimos sacados de los muertos, de la muerte, de lugares de perdición, para ser puestos en lugares, en el lugar del reino, en el lugar del reino del Señor Jesús. Fuimos puestos en luz, fuimos puestos para vivir una vida diferente. Por eso es que Dios está haciendo un llamado a la consagración. ¿Le parece que vamos bien hasta aquí? Nunca en toda mi vida como hijo de Dios le he dicho a alguien: váyase a pecar, váyase a hacer al mundo lo que usted quiera hacer. Nunca. Ni tampoco considero que el Señor, el Espíritu Santo, le haya dado permiso a alguien para pecar. Porque hay gente que es tan mentirosa que dice: Dios me dio permiso de ir a pecar. Eso no es cierto, no es de Dios. Dios nunca te va a dar permiso, ni a ti ni a mí, para irnos a pecar, porque Dios no va a ir en contra de lo que su palabra dice. Dios siempre nos va a llevar a santidad. Dios siempre nos va a llevar a consagración, a una vida diferente, a una vida con Él, a una vida en su presencia, porque ahí el hombre sufre cambios. Nunca. En el pasado sin Dios sí me equivoqué, sin Dios me equivoqué, muchas veces, de muchas maneras, e influencié a personas para que fueran al pecado juntamente conmigo. Y después yo les pedí perdón cuando conocí al Señor Jesús. Le dije: perdóname, porque yo te inducí al pecado y no debía haber hecho eso, pero te pido perdón y te invito, recibe al Señor Jesús en tu corazón y vente conmigo, congrégate en la iglesia. Y uno de ellos me dijo: no, tú ya me metiste en esto, a ver qué haces. Yo le dije: perdóname, porque es lo único que puede hacer, te pido perdón. Ya le he pedido perdón a Dios, te pido perdón a ti, y te digo que el Señor obre para que salgas de eso. Y no sé qué pasó con él, porque ya después de eso ya yo no lo vi, ya no lo he visto. Pero ahora en el presente, lo único que hay en mi corazón es que cada uno vivamos una vida en el Señor, una vida en santidad. No divaguemos en nuestro corazón. Dios es Dios, como lo ha sido siempre, porque es eterno.
Dios es el Todopoderoso y Él no ha cambiado sus preceptos y su palabra. Tampoco ha cambiado el llamado y la manera de que la iglesia viva. Dios no ha cambiado la manera de que la iglesia se comporte, de que la iglesia piense. Dios no ha cambiado. El hombre ha considerado que puede ahora vivir una vida mundana y una vida a la vez en la vida cristiana, pero Dios no. Por eso yo le digo, mejor considere consagrar su vida, decirle no al pecado, no a las cosas que le están llevando a la tentación, no a sus propios malos deseos. Dígales que no. Entréguese al Señor y confíe en el Señor, que Dios va a empezar o ya empezó una obra en ti y la va a ir perfeccionando cada día, porque nos está preparando para la venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Así que tenemos que consagrarlo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, inclusive nuestra casa. Si tienes hijos, a tus nietos, a tus hijas, tus terrenos, tus negocios, tus cosas materiales, todo lo que tienes, conságralo, apártalo para Dios. Que lo que tenemos sirva para que otros sean bendecidos. Dios nos ha dado muchas cosas, pero no cree que es solamente para atesorarlas y guardarlas. Es para que nosotros podamos, con lo que ya tenemos, ser de bendición para alguien más, para que otro más pueda ser bendecido y también conozca a Dios y sepa que Dios es real. Pero tenemos que consagrar aún aquello que tenemos en casa o el lugar donde tú vives, donde tú estás, donde tú te acuestas, donde tú moras. Sí está claro. Sí estamos. Todo para Jesús, todo en Jesús, todo por Jesús, todo en Jesús. Consagrado es uno apartado para Él en todo. Amén. ¿Y para qué nos consagramos? ¿Para qué Dios nos pide una vida consagrada? ¿Para qué? ¿Habrá propósito? Digo que sí. Yo cuando llegué a la vida cristiana, ¿qué iba a saber que Dios me iba a llamar a consagrar mi vida para Él? Aunque vivo en este mundo, trabajo en este mundo, aunque Dios me ha dejado aquí, yo hubiera querido que el Señor me salvara y me llevara al cielo. No sé usted, a mí me hubiera gustado así. Pero como hay trabajo que realizar, Dios nos deja aquí y tenemos que entregar nuestra vida y consagrarnos para servir y para trabajar en su obra y para hacer aquello que es su voluntad y para poder hacer aquello que alguien más tal vez no quiso hacer en la temporada pasada, o generaciones que ya pasaron y no lograron poder hacer lo que Dios quería que se hiciera. Pero yo quiero que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Se necesita vida consagrada. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. ¿Para qué nos consagramos? Primero, para vivir apartados para Dios. Para vivir una vida apartada para Dios, aunque estamos en este mundo. Y no le vamos a mandar a hacer una casa de cristal o un lugar donde usted solamente respire y coma y no salga afuera. No, es saber, mi vida es apartada para Dios. Y aunque ando afuera, salgo donde salga, yo sigo siendo consagrado y apartado para Dios. Donde vaya y donde Dios me mande y donde yo esté, sigo siendo un consagrado y apartado para Dios. Y yo vivo una vida diferente por causa de la consagración que ya tengo. Diferente quiere decir una vida de acuerdo a Dios. ¿Sí estamos? Para ser radical. Radical tiene que ver con decir no cuando tengas que decir no y decir sí cuando tengas que decir sí. Radical tiene que ver con que sabes cuál es la posición que Dios te ha dado y te mantienes en la posición que ya tienes. Y entonces guardas tu integridad y glorificas a Dios por causa de que te mantienes en la posición como hijo, como mujer, consagrado y apartado para única y exclusivamente glorificar, exaltar y bendecir a Dios. ¿Para qué nos consagramos? Porque lo que Dios anhela es que nosotros
podamos obedecerle a Él en todo. ¿Sí estamos? Para agradar a Dios antes que a la gente. Un día Pedro y Juan le dijeron: no prediquen más en el nombre del Señor Jesús, porque habían ido a predicar al templo y habían orado por un hombre que tenía un problema donde no podía caminar, cojo de nacimiento, y entonces ahí Dios hizo un gran milagro. Y entonces los atraparon, los agarraron, los amenazaron, le dijeron: no prediquen más. Mas ellos dijeron: nos es menester obedecer primero a Dios que los hombres. El hombre va a querer que tú vayas al mundo a hacer lo que el mundo hace, pero cuando tú lo identifiques, tienes que decir: no, mi vida es de Dios y lo que yo voy a hacer es aquello que viene del Señor. Amén. Fuimos consagrados para ser transformados por Dios continuamente, de gloria en gloria. Fuimos consagrados para hacer la voluntad suya antes que la voluntad mía. ¿Sí estamos? Fuimos consagrados para hacer el bien como lo haría el Señor Jesús. Fuimos consagrados para pensar de manera correcta como pensaría el Señor Jesús. Fuimos consagrados para llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y ser conducidos por Él todos los días de nuestra vida. Fuimos consagrados para ser pieza importante en el reino de Dios, en el mover del Espíritu Santo en esta temporada. Amén. Para eso fuimos consagrados. Y muchas cosas más que ahorita no le voy a hablar de todas, pero para que usted tenga una idea. ¿Hay bendición al ser consagrados? ¿Habrá bendición? Hay bendición. Cuando hay una consagración verdadera, real, entonces tenemos una oportunidad extraordinaria de poder comunicarnos con nuestro Dios. Entonces quiere decir, se establece una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre, desde la tierra, pero a través del Señor Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos acceso al lugar de su presencia. Los sumos sacerdotes solamente pueden entrar una vez al año al lugar de su presencia o lugar santísimo. Nosotros tenemos la oportunidad de entrar los 365 días del año y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, solo porque vivimos una vida consagrada y apartada para Dios, como lo vivieron los sacerdotes o los reyes o los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos una oportunidad maravillosa. Amén. Recibimos sabiduría, entendimiento, revelación de parte de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen morada en cada uno de nosotros y se revela a nuestra vida. Amén. Hay un derramar de la gracia sobrenatural de Dios en nosotros. Andamos por gracia, vivimos por gracia, estamos bajo la gracia de Dios, pero aún personas que ni siquiera pensamos, vamos a hallar gracia delante de ellos, y aún algunos hasta nos van a hacer regalos. ¿No le ha tocado que usted de repente reciba un regalo de alguien que nunca pensó recibir un regalo? ¿Sabe por qué? Solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios te dieron trabajo. Por la gracia de Dios te dieron familia, nos dieron familia. Por la gracia de Dios nos dieron ministerio. Por la gracia de Dios nos dieron la oportunidad de la vida. La gracia de Dios sobrenatural hace posible que venga a nosotros la oportunidad de la vida, la salud, la sanidad. Porque un consagrado es alguien que sirve, trabaja en la obra de Dios, y entonces cuando tiene alguna situación de vida, el Señor opera con poder. Porque lo que el Señor quiere es que siga trabajando. ¿O qué creyó que la fuerza que usted siente
es para irse a hacer al mundo lo que el mundo hace. Gente se ha equivocado. En una ocasión me acuerdo de un hombre. Este hombre, el Señor lo llamó ya siendo un anciano, ya siendo un hombre tal vez de unos 65 años, 70 años por ahí. Ya era un hombre grande, podemos decir. Y entonces Dios lo llama a esa edad, y de ser un hombre que aparentaba más edad y que tenía debilidad en su cuerpo, ya no tenía ganas ni de vivir, pero resulta que Dios opera en su corazón, Dios obra en su vida, de tal manera que después él toma fuerza. Después ya se ve como un chamaco fortalecido, empieza a trabajar en la obra de Dios. Pero un día consideró que podía hacer las cosas del mundo también. Y entonces se fue al mundo a querer hacer lo que antes hacía, lo que estaba acostumbrado. Y entonces dejó de glorificar y de adorar a Dios. Y de repente se le veía en la iglesia. Y entonces este hombre de repente se enferma, muere. Y yo en mis pensamientos sé que Dios lo que anhelaba era usarlo aún en su vejez como ejemplo de alguien que podía florecer y podía dar fruto por causa de Dios y de su vida entregada al Señor. ¿Se equivocó? Claro que siempre queda en nuestro corazón el anhelo y la esperanza de que en el último momento, los días de su vida, él haya considerado: me equivoqué, Señor, perdóname, dame la oportunidad. Y entonces el Señor le dé la oportunidad, a lo mejor ya no de servir, sino de pasar a la vida eterna con él. Pero yo le digo, el anhelo del corazón de Dios, cuando hablamos de todo esto, es que Él quiere que como consagrados de Dios sea toda la vida. Cuando yo empecé la vida cristiana, mi juventud, hace apenas unos años, alguien dijo: esto va a pasar. Me dijo: no, hombre, eso va a pasar. Es emocional, me dijo alguien. No, ahorita porque estás emocionado. Esto es emocional, pero deja que pase tu juventud y al rato vas a ser igual. Y yo le hice así, ¿no? Le dije: no, porque yo soy el que tomo las decisiones, y las decisiones que yo tomo quiero que sean de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y le digo: no, yo no quiero que nadie me vuelva a ver en el mundo haciendo las cosas que yo hacía. Alguien me dijo también, mire, me dijo alguien así: prefiero verte tirado, borracho, que verte en la iglesia. Así me dijo alguien. Y yo le dije: yo prefiero verme en la iglesia adorando, cantando, exaltando a Dios, barriendo si quieres, haciendo lo que nadie quiere. Prefiero verme ahí, porque yo no quiero regresar allá, ni mi pensamiento es volver allá, porque mi vida bien que le costó al Señor. Y entonces yo quiero estar en su presencia, y si me toca solamente barrer toda mi vida la iglesia, lo voy a hacer, porque mi vida fue entregada y consagrada para Dios. Si eso me toca hacer, lo voy a hacer con todo mi corazón. Pero claro que Dios siempre tiene planes a futuro que uno no sabe. Pero cuando hablamos de alguien que se entrega y se consagra, lo que tú haces ahora, que pareciera pequeño, hazlo con todo tu corazón, hazlo con excelencia, como para el Señor. Lo que tú hagas, sea mucho, sea poco, hazlo como uno que ya ha sido apartado, que tiene dueño, que ya fue consagrado, porque Dios envía bendición y vida eterna al que se entrega, y nunca te va a faltar nada. Cuando pareciera que no hay economía, que no hay dinero, que no hay en la alacena, en el refrigerador, nada, Dios te envía su bendición, porque lo que Dios quiere es que tú tengas la provisión, porque tienes una visión puesta por Dios, y como hombre y mujer de Dios vas a trabajar posteriormente para exaltar, glorificar a Dios y para servirlo con todo tu corazón, porque el hombre y la mujer consagrados nunca pierden de vista que le sirven al Rey Todopoderoso, y que es a Él a quien se le adora y se le exalta, no solamente un día, un año, 3, 4, 5, 10, toda la vida. Por eso es todo para Jesús, todo en Jesús, todo para Él, toda mi vida es de Él. Tuya, tu vida y la mía, al final de cuentas, ya no son nuestras, son de nuestro Dios.
Y lo que ahora hacemos tiene que ser hecho para aquel que nos llamó. Amén. En la palabra de Dios hay algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Daniel y sus amigos fueron hombres consagrados a Dios. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel y sus amigos fueron llevados de Israel cuando fueron conquistados por Babilonia. Daniel y sus amigos eran todavía jóvenes, pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que se les ofrecía, lo que el rey comía. Ellos dijeron no, porque esa comida era consagrada a ídolos y después se le daba de comer al rey, a sus súbditos, a los esclavos, etcétera, etcétera. Y cuando le quisieron dar de comer a Daniel de estas cosas y a sus amigos, ellos propusieron algo en su corazón: no contaminarse con la comida del rey. Es una propuesta que sale de tu corazón. La propuesta que debe salir de tu corazón y el mío es una vida entregada, consagrada, y no contaminarnos con lo que el mundo te va a ofrecer. Cuando yo empiezo la vida cristiana, mis compañeros y aquellos que se suponieran mis amigos, dijeron algunos: te va a durar un mes lo que estás haciendo. De una vez te invito a que nos vayamos a tomar y hacer lo mismo que siempre hacíamos. Es más, me dijo alguien una vez: no te va a costar nada, yo me voy a encargar de pagarte todo, me dijo. Yo me encargo de pagarte todo, no te va a costar absolutamente nada. Y yo le dije con todo mi corazón: no. Es más, quiero que tú te entregues al Señor. Y él me dijo: no, yo le voy a seguir igual, le voy a seguir como voy. Pregúnteme dónde está ese hombre el día de hoy. ¿Alguien me quiere preguntar? ¿Dónde está? No sé, pero murió hace aproximadamente como unos 3 años. No sé, porque yo no supe después de su vida. Pero ese hombre murió. Murió hace unos 3 o 4 años tal vez. No sé si al final de cuentas entregó su vida al Señor o no, no lo sé, porque después se perdió la comunicación. Pero yo tengo bien claro todo esto que le estoy hablando. Y cuando ha venido al mundo a hacerme ojitos, yo le he dicho que no. ¿A poco durante 30 años no te has ido a tomar? No. ¿En tu vida de casado no has adulterado? No. ¿Y en tu juventud no hiciste esto después de que conociste al Señor? No. ¿Y te drogaste después del Señor? No. ¿E hiciste esto? No. Pero todo empieza desde el profundo del corazón, desde lo profundo de nuestro ser. ¿Ok? Entonces Daniel le platicaba. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y la persona que los atendía, él le dijo: pero mira, si no te damos de comer. Porque él dijo: dame legumbres, dame cereales, legumbres, dame verduras, frutas. Y entonces resulta que el que les cuidaba, el eunuco que les cuidaba, dice: no, porque si te doy de comer eso, tu semblante va a estar, ¿cómo se llama? Pálido. Pero resulta, le dice Daniel: haz la prueba unos días. Hicieron la prueba unos días, le dieron de comer solamente lo que Daniel y sus amigos pidieron. Y cuando el hombre que estaba encargado lo revisó, vio que su semblante era más, ¿cómo podemos decir? Se veía un semblante más sano que el semblante de los demás. Pero Dios les recompensó, porque cuando ellos fueron llevados delante del rey, fueron encontrados que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejor. Hubo una recompensa por causa de que su vida era una vida consagrada y no se dejaron contaminar, inclusive por esta comida. ¿Qué alguien puede decir que tiene que ver la comida? En este caso tiene mucho que ver. Pero vemos claramente, Dios recompensa a los consagrados, Dios recompensa a los entregados, Dios recompensa a los que dan su tiempo para estar aquí más temprano que nosotros. ¿Usted cree que no ve el corazón? ¿Usted piensa que el corazón nuestro no es visto por Dios cuando estamos allá afuera? Cuando estamos en el trabajo, en el campo de fútbol, en el campo de béisbol, que el béisbol ya ni se juega, creo. En mi niñez se jugaba béisbol. Fútbol era algo así como, y béisbol era el bueno, ¿no? Pero después, bueno, las cosas han cambiado un poco.
Pero la verdad es que vemos aquí, sí hay recompensa de parte de nuestro Dios por causa de una vida entregada y consagrada. Sabiduría, entendimiento, gracia. Dios obró para que ellos fueran 10 veces mejor. Y a Daniel lo pusieron como el jefe de aquellos sabios. ¿Estamos? Usted lo puede leer, Daniel 1, versículo 8 y 9, versículo 17 al 20, ahí lo ve. Hay otro relato en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, de una mujer llamada Marta y María. Usted se conoce la historia de Marta y María. Resulta que el Señor tenía, en Betania tenía una familia que era una familia de amigos. Estaba Lázaro, sus hermanas, había una amistad, el Señor Jesús llegaba ahí. Y entonces cuando el Señor Jesús empezaba a hablar, a enseñar y empezaba a descubrir acerca de las cosas del reino del Padre, en ese caso había dos mujeres, pero una de ellas llamada Marta estaba afanada, haciendo la comida en la cocina, viendo si le faltaba sal, si tenía el chile color, el chile verde, el chile, si el tomate lo tenía. Usted sabe que el tomate subió mucho y el chile, entonces a lo mejor ahí estaba batallando igual con las comidas, ¿no? Pero de repente esta mujer le dice al Señor Jesús: ¿no tienes cuidado de mí? María está ahí muy acomodada a tus pies y yo acá estoy cansándome. Mas sin embargo el Señor Jesús le dice algo. Le dice: María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Porque María era una mujer entregada, consagrada, apartada para exclusivamente estar a los pies del Señor Jesús. Y la otra mujer era una mujer que se había consagrado más a la cocina. Y no quiero decir que no pueden hacer de comer las mujeres, sí, pero lo primero es lo primero. Lo primero es estar a los pies del maestro. Y cuando ya el maestro dio la enseñanza y habló y tocó y transformó el corazón, entonces sí te puedes ir a hacer de comer alegremente, sabiendo que el maestro ya te habló. ¿Sí estamos? Alegremente sabiendo que el maestro me habló, me dijo, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí a dos mujeres, pero una de ellas que había entendido que la mejor parte era estar a los pies del Señor Jesús. Y la mejor parte que nosotros tenemos es estar a los pies de nuestro Señor, apartados y consagrados para Él. No solamente hoy domingo, sino cada día de nuestra vida, cada momento. Si pudiéramos estar a sus pies sería mejor. Y recuerde, él tenía discípulos: Pedro, Jacobo, Juan, etcétera, etcétera. Pero de estos tres, de todos esos 12, había 3 que tenían una relación más estrecha con el Señor Jesús. Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos presenciales de los milagros extraordinarios del Señor Jesús, cuando en algún momento el Señor Jesús les dijo: vengan ustedes 3. Pero de esos 3 había uno que era capaz de recostarse en el pecho del Señor Jesús, llamado Juan. ¿Sí se acuerda? ¿A cuánto les gustaría estar así? Yo le digo al Señor: cuando llegue al cielo, permíteme estar ahí y escuchar el latido de tu corazón. Pero también quisiera estar ahí con David, danzando con todas mis fuerzas. Pero me gustaría más estar ahí, escuchando latir de tu corazón a tus pies. Porque para esto me he consagrado, para tu gloria, para estar a tus pies, para estar en tu presencia, para disfrutar de tu gracia, para poder escuchar lo que tú quieres. Y entonces vemos a una mujer la cual pudo estar a los pies del Señor. Y el Señor le agrada mucho, más de lo que pensamos, que nosotros estemos a sus pies. Hay 2 hombres llamados Pablo y Bernabé en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1 al 3, los cuales en una ocasión estaban glorificando, exaltando a Dios, ministrando a Dios, estaban dándole gloria al Señor. Y entonces en esa administración a Dios, Dios dice: apartadme a Bernabé y a Pablo y a Bernabé para la obra que yo he preparado para ellos. Y después de haber escuchado la voz del Espíritu Santo, oraron por ellos, los bendijeron y los enviaron a predicar el Evangelio y la palabra de Dios.
a el mundo conocido de su tiempo. Y entonces ellos pudieron recorrer todo Asia prácticamente, dando a conocer quién es el Señor. Pero todo empezó porque ellos fueron apartados por el Espíritu Santo, por Dios, para una obra extraordinaria. ¿Usted cree que se les olvidó ese momento donde el Espíritu Santo de Dios habló y le dijo: apartarme a estos? ¿Se les olvidaría? Apartarme a la iglesia de Emmanuel en las naciones para que me sirva. Apartarme a estos que hoy están aquí para que me sirvan. O sea que no es solamente venir y sentarse, es venir y saber que Dios me está llamando a una consagración en todo tiempo y en todo momento, para vivir para Él, todo por Él, todo para Él, todo en Él. Amén. Así que le pido, póngase de pie un momento. Y quiero que ore conmigo un momento antes de orar de manera general. Quiero que ore conmigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, otra vez, Señor Jesús, hoy me consagro para ti en todo mi ser, para servirte, para adorarte, para exaltarte, para anunciar tu mensaje, para llevar a cabo tu obra, la cual has preparado para mí. Toda mi vida es tuya. Tómala. Para ti es, Señor. Gracias por tu llamado. Gracias por escogerme. Gracias por darme vida. Hoy quiero decirte que mi vida entera es tuya, Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, lo consagro, lo entrego, lo santifico solo para ti, Señor. Hoy quiero decirte: todo para ti, todo en ti, todo por ti, todo en ti, Señor Jesús, porque soy consagrado, apartado para Dios mi Padre, en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. Esta es mi vida. La pongo a tu servicio, a tus pies. Permite que yo sea tu templo. Me llenes de la cabeza hasta los pies y me des la oportunidad de disfrutar de tu gracia, de tu gloria, de tu amor, de tu presencia, por causa de que mi vida la consagro solo para ti. Hoy te doy gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que si hay algo más que usted le tenga que decir a Dios, dígaselo en este momento. Tal vez usted en el pasado consagró su vida, le había dicho al Señor algo como esto, tal vez se le olvidó, pero hoy dígale otra vez: aquí está mi vida. Ministerio de panderos, ministerio de alabanza, los diferentes ministerios que han consagrado su vida a Dios. Hoy dígale al Señor: estoy de acuerdo contigo.
Y si por alguna razón usted falló, pecó e hizo algo que no debía haber hecho, pídale perdón a Dios y dígale: hoy me consagro a ti y pongo delante de ti cada miembro de mi cuerpo, cada parte de mi ser, cada área de mi vida. Y si estás enfermo, dile: estoy enfermo de esta parte de mi cuerpo, pero hoy lo deposito a ti. Tengo dudas, temores, pero hoy los pongo delante de tu presencia. Aleluya. Aquí están mi cabeza, mis pensamientos, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi lengua, mis manos, mis brazos, mi corazón, mis pies, mis piernas, mis rodillas. Aquí está todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Lo aparto, lo consagro, lo entrego para la gloria de tu nombre. Y te pido, santifica mi vida para que yo te pueda honrar a ti con todo mi corazón. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para formar parte de tu reino. Reino de luz, reino de vida, de santidad, de amor. Reino de gracia, de gloria y de poder. Tu reino eterno, Padre, tu reino de gloria. Gracias por llamarnos para este tiempo y esta temporada. Gracias, gracias, Señor, por todo. Aquí estamos, aquí está nuestra vida. Todo nuestro ser está en tus manos. Porque sé que solo en tus manos, solo en tus manos estamos seguros. Solo en tus manos estamos confiados. Solo en tus manos estamos, Señor, seguros de que tú seguirás haciendo tu obra en nosotros, pero también usarás nuestra vida y nos dará la oportunidad de ver la gracia y la gloria tuya aquí en la tierra, en los días venideros y en la eternidad. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios.